Atención, contamos con la presencia el día de hoy de Miguel Guevara. Él es periodista económico y vamos a hablar sobre la baja ejecución presupuestal tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales o municipales. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la deferencia de haberme invitado a Sol TV. No, a ti por acompañarnos porque es un tema bastante importante. Muchas veces para entender desde el lado, digamos, colocarnos en la posición del ciudadano porque no se entiende, por ejemplo, cómo es que los gobiernos, tanto regionales como locales, pueden devolver presupuestos, no pueden devolver dinero cuando hay tanta necesidad, ¿no? Cuando hay tantas problemáticas por resolver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Mira, ayer conversando con los analistas económicos de Comex Perú, me explicaban que la situación que pasa en la mayoría de los gobiernos regionales que tienen una cifra que está por debajo, digamos, del 30%, por debajo del 30%, es más que todo por situaciones de capacidad de gestión. Vale decir recursos humanos, que es personalmente, porque los gobiernos regionales echan la culpa a la burocracia, a los trámites que son engorrosos, pero ojo, estamos diciendo que son presupuestos del año 2023 que se van a gastar en el 2024. Como si hay presupuestos del 2024 que se van a utilizar y se van a culminar en el 2025. O muchas veces también se hablan de estos expedientes técnicos que demoran muchos meses y que eso hace el proceso mucho más largo. A veces no se analiza que esos expedientes técnicos demoran, ¿por qué? Porque estuvo mal elaborado y simplemente cuando llega al Ministerio de Economía y Finanzas te lo regresa. Y ya para que lo vuelvas a rehacer y para que lo vuelvas a enviar, ya te pasó un promedio de 5 meses. Entonces ya, por ejemplo, tu proyecto lo han revisado, digamos, en abril. Estamos hablando de casi un año en abril por observación. Claro, en abril lo han revisado, te lo regresan el mismo de abril. Pasan 5 meses para que lo vuelvas a presentar y de ahí para que lo vuelvan a recibir. Tantos expedientes que hay. El tema está en que hay gobiernos regionales que tienen capacidad económica de dinero y no lo gastan. Ese es el problema. O sea, no es que a veces el tema pasa porque falte dinero. Por eso es que hay una frase muy importante, Susan, que justamente lo vengo manejando, que es las cifras matan discursos. ¿Por qué? Porque tú puedes anunciar un montón de obras, pero cuando vas al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, el día de hoy que revisaba antes de venir, el gobierno regional alcanza 24.3%, más o menos, que es lo que exactamente, déjame ver. Hasta el momento, que ha elaborado 24.2 hasta el día de hoy, o sea, si tú lo divides... El gobierno regional, ¿eh? El gobierno regional, con toda la capacidad. Escuché por ahí la vez pasada una excusa del gobierno regional diciendo que, y esto lo escuché del gerente, en una reunión que estuvieron con la gente de los gobiernos, de los decanos de los colegios profesionales. Y escuché decir que la mayoría de las personas que conocían este tema del desarrollo de expedientes técnicos ya se han jubilado. O sea, no están Digamos trabajando. que los nuevos talentos, entre comillas, por llamarlo así, no tienen la capacidad, digamos, de gestionar. Justamente tú te enfocas en el recurso humano, ¿no? Porque como tú lo dices, cuando uno habla con una autoridad, con un funcionario, ¿qué es lo que ellos alegan principalmente? Burocracia, es lo que te dicen, ¿no? Entonces, porque preguntamos, ¿es falta de iniciativa, es indiferencia, es recursos humanos, es logística? No, es burocracia, ¿no? Como parte también de la logística, por supuesto. Entonces, uno realmente dice, ya, si es un tema burocrático, ¿por qué no se maneja también, digamos, a grande escala, se conversa con el gobierno central? Porque para eso también están las autoridades y uno no termina de entender muy bien qué es lo que sucede. Ahora, ¿cuál es el presupuesto más bajo que se le puede asignar en un gobierno, pues, valga la redundancia, al gobierno regional? A ver, el gobierno regional, para que tengas una idea, el gobierno regional en lo que es actividades y proyectos, que vale decir, actividades es toda la capacidad, por ejemplo, de Sol TV, todo lo que tiene para pagar al periodista, para pagar luz, para pagar agua, para comprar cámaras, para todo eso ahí, ¿no? Esa actividad. Y proyectos es, por ejemplo, que Sol TV aperture una filial en otro lugar, ¿no? Hace una inversión de infraestructura. Entonces, sumando esas dos actividades, por ejemplo, la Libertad hasta el día de hoy está en 43,6%, que esa es la cifra lograda. Tiene asignación el gobierno regional por más de 3.000 millones en presupuesto de apertura inicial y el presupuesto de apertura modificado ha subido a 3.661.000. Perdón, 3.661.000. Luego, en lo que es proyectos, que es la parte donde nos centramos. ¿Por qué proyectos? Porque es la parte que muestra el desarrollo de una ciudad, de la infraestructura, de la obra gris, de la que se realiza para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido,
Mira, el gobierno regional tuvo un presupuesto inicial de apertura de 851 millones. ¿Te das cuenta? De más de 3.000 millones de soles, ¿cuánto destinan a presupuesto solamente de inversión? 851 millones. Qué terrible. O sea, quiere decir que más de 2.000 millones de soles son los que se utilizan simplemente para lo que es el tema de lo que es del manejo de sueldo, de pago, claro, de asesorías y todo. Hay tantas muertes, por ejemplo, respecto a la Sierra Liberteña, principalmente a la parte de Patás, ¿no? Que registramos y que mostramos, por ejemplo, tantas vidas que se pierden justamente por falta de este mejoramiento, de mantenimiento de carreteras. En el caso de Trujillo, por ejemplo, el tema de las pistas, ¿no? Que lo vivimos y lo palpamos día a día. Y decimos, son problemas latentes que nos golpean en la cara todos los días. ¿Y por qué las autoridades realmente no se involucran, no se comprometen, no? Hay un tema muy interesante, que es el caso, por ejemplo, de que, y que no le han prestado detalle muchos periodistas, es que el presupuesto para lo que es solo proyectos, obras, de 851 millones, que es el inicial, ha sido modificado a 728 millones. ¿Por qué? Es decir, que hemos dejado de percibir 100 millones, no se sabe a qué se debe. No es por la falta de ejecución. Sería bueno preguntarle al gerente, ¿no? Porque a veces lo que dicen ellos, muchos de ellos de los gobiernos regional o de las municipalidades, dicen, nosotros tenemos un presupuesto de 100 millones, para citarte un ejemplo, pero nos ha llegado más presupuesto, entonces ya aumentamos a 150 millones, entonces lógicamente la cifra de avance tiende a incrementarse, claro, pero ahí hay una justificación porque ahí está ingresando dinero. No está mostrando estrategias, no está mostrando obras, debe haber muchas cosas negativas por el hecho de que hayan reducido y eso sí se tiene que investigar y es un muy buen punto, por supuesto, ¿no? Que se debe conversar, como usted lo dice, claro, con César Acuña, ¿no? Para que nos pueda, digamos, dar luces de por qué ha sucedido esto, que es bastante serio. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Ahora, que se ha recortado. Hay otro tema respecto a lo que son las municipalidades. Eso yo quería saber sobre este ranking, ¿no? Ese justamente en el tema de las municipalidades hay un tema que preocupa bastante porque se pensaba que al inicio los alcaldes iban a despegar. Y teniendo en consideración algo muy interesante, el presupuesto de lo que es de este 2024 ha sido elaborado por ellos. El 2023, cuando ellos ingresan, ya ingresan todo el presupuesto establecido, todos los proyectos, y simplemente ellos se acomodan, se adecúan, piden un excedente para poder desarrollar algunas iniciativas propias. Y que no debería ser así, pero vamos a decirlo, fue su año de aprendizaje. Así es. Y correcto. Ahora el panorama debería tornarse normalmente cuando inicia una gestión pública en el gobierno regional o en la municipalidad, el primer año no hay una ejecución al 100%, digamos, porque, bueno, como tú lo has señalado, es correcto, es un proceso de aprendizaje, están cambiando, digamos, ingresando nuevos funcionarios, están revisando nuevamente los proyectos. Es lo que pasa cuando cambian un ministro. Cuando cambian un ministro y tú tienes avanzado un proyecto, el ministro lo revisa, y para revisarlo se demora 1 o 2 meses, entonces te volviste a retrasar. Y eso es lo que ocurrió con el país, por eso es que hemos estado cambiando de ministros, entonces eso nos ha llevado de tumbo en tumbo a que no se avance. Por ejemplo, saliendo fuera de este contexto, para ver, hay un tema, por ejemplo, de las MIPES, que es el hecho de que, por ejemplo, se ha aprobado un KIC escolar de más de 300 millones de soles para las MIPES, aprobado en la gestión de Ana María Choquehuanca, y que hasta ahora no se da. Rapidito con el ranking, nada más. Sí, la Municipalidad de Trujillo está en 15,4% en proyectos, 15,4%. Si esto continúa así estamos a más de mitad de año. En esa crecida, la municipalidad, por ejemplo, de Trujillo no va a pasar del 50%. O sea, no va a pasar del 50%. Otra municipalidad que está también en malas condiciones es, por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Laredo, 10,3% en 6 meses. O sea, quiere decir que en Laredo no se ha hecho absolutamente nada en todo lo que es infraestructura, proyectos, es cosa, porque 10,3 es más o menos lo que puedes utilizar para construir veredas, para hacer jardineles, para hacer más o menos ese tipo de obras. Así está la situación, y es por eso que al llegar a este año, esta fecha, este mes de junio, y ya iniciando julio, las perspectivas para las municipalidades y para el gobierno regional no son muy alentadoras. Miguel Guevara, para terminar, me gustaría saber la cifra de la municipalidad de Víctor Larco Herrera, porque incluso también se está pidiendo la revocatoria del alcalde, Enrique León Clemen. Municipalidad de Víctor Larco Herrera recibió, mira, un presupuesto inicial de apertura de 4.743.000 soles. ¿Ya?
Luego, el proyecto inicial fue modificado, vale decir que le inyectaron más dinero porque se aprobaron más proyectos o van a ejecutar más cosas y le subieron a 15 millones de soles, ¿eh? De 4 le dispararon a 15 millones de soles. ¿Cuánto ha ejecutado? Ha ejecutado un promedio de 2.057.000 soles, nada más. De 15. De 15, lo que representa 16.7. Esa es la cifra de Víctor Larco. Muy poco también. Y ojo, que estamos hablando de que en Víctor Larco es uno de los distritos que tiene los mejores ingresos y recaudación tributaria, porque incluso llega a veces a sacar 2,5 millones, 2 millones de soles mensuales por ingreso tributario. Y la gente en ese distrito también apoya bastante individualmente, también se unen en grupos, ¿no? Los vecinos están trabajando justamente sobre todo por el tema de la inseguridad, pero ya están aportando también, entonces eso es algo también significativo, ¿no? Y ojalá que el panorama, como tú mismo lo mencionas, que es tan desolador a estas alturas del año, quizá mejore un poquito, porque es imposible pues que lleguen al 100%, no hay manera. Exacto, y como vuelvo a decir, hay una frase muy interesante para que los televidentes puedan analizar. El portal de transparencia del Ministerio de Economía cualquiera puede ingresar, y hay un detalle muy interesante. Todo lo que se avanza en una gestión tiene que ir plasmado en el portal de transparencia, que lo alimentan ¿quiénes? Los mismos funcionarios de los gobiernos regionales, de las municipalidades, dando ahí en base al dinero que van utilizando, van haciendo uso, porque está de acuerdo al margen de la ley, tiene que estar ahí marcado por la ley. Ahora, el tema es que lastimosamente las cifras y las datas estadísticas matan todos los discursos que puedan aparecer en algunos medios de comunicación de los funcionarios. Y todos además podemos entrar a ese portal fácilmente, señores. Agradecerte una vez más, Miguel Guevara, por esta información tan importante para todos nosotros como ciudadanos. También es importante que estemos enterados siempre de lo que está sucediendo, por supuesto, a nuestro alrededor.